Señoras y señores, muy buenas noches. Mi nombre es Cristabel Ángeles. Soy integrante del programa Interacción Ambiental del capítulo de Ingeniería Sanitaria y Ambiental del Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros del Perú, presidida por el ingeniero Marco Antonio Ramírez Chávez. En esta ocasión les quiero dar la más cordial bienvenida a la segunda sesión del programa de Desarrollo de Habilidades Directivas para Ingenieros. Este evento es un evento solidario con el fin de recaudar fondos, los cuales serán destinados al programa COVID-CISA solidario, con el propósito de apoyar económicamente a los ingenieros CISA que están pasando por una situación de COVID. Previa evaluación del asistente social y la junta directiva se le destina estos fondos. Les recordamos que cuando quieran hacer sus consultas, vamos a continuar con la dinámica de la sesión anterior, en el cual el docente va a dar un espacio para que puedan realizar sus consultas. Ustedes levantan la mano y poco a poco se les va dando el acceso a los micrófonos. Asimismo, pedirles que por favor no abandonen la sala antes de terminar con el taller completo, y si tienen que hacerlo por motivos de fuerza mayor, por favor comunicarlo en el chat. Y también registren su asistencia porque eso nos sirve para poder enviarles el material como la grabación de la sesión del día de hoy. A continuación le voy a ceder la palabra al conferencista psicólogo coach Juan Manuel Heredia para que podamos dar inicio con este segundo día del taller. Adelante, psicólogo. Muy bien, pues muchas gracias y en principio, buenas noches a todos. Un placer nuevamente. El otro día hubo preguntas muy interesantes y eso nos da la oportunidad de profundizar, nos da la oportunidad de tocar temas que de repente yo no he previsto, ¿no es cierto? Y que a ustedes les interesan. Entonces es muy importante ese espacio. Hoy día lo vamos a repetir también, ¿ya? Permítanme abrir. Muy bien. Yo generalmente empiezo esta conversación sobre este asunto tan complejo, ¿no?, como es liderar procesos de cambio, que es en donde nos movemos todos, finalmente, aquellos que podemos liderar a un equipo, ¿no? No lideramos para permanecer en el mismo lugar, lideramos realmente para movernos, ¿verdad? Ese movimiento que hay que generar, ¿no?, en el ejercicio del liderazgo es siempre un movimiento que implica cambios, ¿no? Y siempre vamos a encontrar distintas actitudes frente al cambio. Siempre vamos a encontrar, ¿no?, a personas que se van a resistir, a personas que se van a negar, ¿no es cierto?, a personas que van a tentar con mucha prudencia, ¿no es cierto?, y a personas que se van a comprometer con arrojo, que se van a mandar con todo, ¿no es cierto?, que se van realmente a arriesgar, desde el principio, desde el saque. Bueno, actitudes diferentes de seres humanos diferentes, ¿no es cierto? Y es lo que somos personas diferentes todos. Entonces, es complejo, ¿verdad?, para un líder tratar de unificar nuestra actitud, tratar de convencernos, de persuadirnos, ¿no?, de la idea de que nos conviene algo que aún no hemos visto, algo que aún, ¿no es cierto?, no hemos calculado del todo. Y de repente el líder sí lo ha visto, sí lo ha calculado, sí sospecha cuáles pueden ser los buenos resultados, pero qué difícil que es, ¿no es cierto?, sin datos demasiado fehacientes, tratar de persuadir. Entonces, bueno, hoy día vamos a hablar de eso. Tremenda tarea, tremenda tarea. Pero primero hablemos del cambio, de cambiar o no cambiar, ¿no? ¿Cambiamos, no cambiamos? Miren, esta frase a mí me encanta, es una frase que tiene sus añitos, ¿no? No hay nada permanente excepto el cambio. ¿Quién la dijo? ¿No? ¿Quién fue el primero? ¿Y cuándo fue que se dijo algo así? Bueno, tenemos, probablemente se ha dicho antes todavía de lo que voy a señalarles,
Pero el dato fehaciente que tenemos es que un tal Heráclito en Éfeso, Heráclito de Éfeso, la antigua griega, ¿no? Fíjense, en el año 513 a.C. ya dijo, ¿no?, tremenda afirmación, que no hay nada que permanezca, no hay nada que se quede quieto, ¿no?, excepto el propio cambio, que siempre está, ¿no? Todo cambia, ¿no? Él mismo fue el que dijo, no puedes bañarte 2 veces en las mismas aguas de un río, porque el agua está en un constante fluir, lo que significa que no hay manera de contener, de detener, ¿no es cierto?, el flujo de los acontecimientos. Así es la vida. Y así eres tú, por fuera y por dentro, ¿verdad? Estamos en una constante, paulatina, ¿verdad?, transformación. Yo les aseguro que tiempo atrás acá había, ¿no?, vellosidades bastante profusas, ¿no? En una época hasta me llamaban ricitos de oro, o sea, tenía pelos largos y que se enrizaban al llegar al hombro, ¿no? Cambiamos. Y hay que estar no simplemente en paz con los cambios, ¿no es cierto? Hay muchos de esos cambios, hay que buscarlos, hay que pretenderlos, hay que quererlos, desearlos, ¿no? Sin embargo, lo que muchas veces desarrollamos es un miedo que mucha gente cree que es natural, ¿no?, al cambio. La verdad es que, a ver, hablemos del cambio, ¿sí? El cambio es algo sobre lo que nos han convencido, ¿no es cierto?, de que debe ser natural, pero el punto de vista dominante en la ciencia hoy día considera que todo cambia, absolutamente todo cambia, que no hay nada inmanente, que no hay nada innato que permanezca en su estado, ¿no es cierto?, original, nada, ¿no? El punto de vista dominante hoy día es de que cambiamos absolutamente todo. Nuestra inteligencia, nuestra personalidad, nuestras habilidades, ¿no es cierto? Todas cambian. No hay nada que permanezca en un punto, ¿no? Las habilidades tempranas de un Mozart, no son, fíjate, hoy día están pensando los científicos expertos en el tema del talento, ¿no? Dicen, ni siquiera ese talento tan reconocido en un Mozart era un asunto producto del innatismo, sino de lo mismo que tiene Tiger Woods o que tienen las hermanas Williams, ¿no es cierto?, estas 2 tenistas tan famosas. La habilidad para enfocarse por largos periodos de tiempo, ¿sí?, en fases de entrenamiento que muchas veces son muy duras, muy largas, muy esforzadas, ¿no? Y además un compañero de trabajo, un compañero experto, un compañero con un ojo clínico, un compañero que me ayuda a saber qué debo mejorar. Un coach, si quieres llamarle de esa manera, ¿no es cierto? El papá de las Williams fue su perfecto coach durante muchos años. El papá de Tiger Woods, que era aficionadísimo al golf, ¿no es cierto?, y sabía mirar el golf, sabía observarlo, fue el coach natural también de Tiger Woods. Los últimos estudios lo que sugieren es que el factor clave al separar a los genios de los que solamente la logran, no es la chispa divina, no es el coeficiente intelectual, ¿no?, sino la práctica deliberada, la insistencia, ¿sí? La insistencia. Los top usan muchas más horas practicando su arte. Existe incluso aquel famoso libro, algunos de ustedes lo deben conocer, ¿no es cierto?, el de las 10.000 horas, que es un libro que en el que se asegura que hay investigaciones que han logrado definir cuánto debes entrenar un arte, una práctica, para que sea, en tu caso, descollante a nivel internacional o a nivel nacional. A nivel nacional, más o menos 7.500 horas de entrenamiento. Y a nivel internacional, 10.000 horas de entrenamiento con corrección,
¿sí? No es entrenamiento con simple repetición, es entrenamiento con corrección, dándome cuenta de qué es lo que debo corregir, qué es lo que debo volver, ¿no es cierto? Qué es lo que sí debo instalar y qué es lo que debo desinstalar para reinstalar. Ese es el tema, ¿sí? Entonces, la repetición consciente, la repetición, ¿no es cierto?, inteligente, ¿de acuerdo? Y por eso es que te sirve de muchísimo una persona que te ve y te dice, mira, estoy observando esto, ¿no? Dicen incluso los expertos en esos procesos de entrenamiento que si te filmas, ¿no? Si es que se trata de algo, por ejemplo, físico, si te filmas y tú mismo tienes la oportunidad de verte a ti, en acción, puedes corregirte mucho más rápida y limpiamente. Entonces, por ahí van las cosas en estos tiempos, por ahí van. ¿Sí? Lo que significa que los procesos de cambio, ¿no?, hay que enfrentarlos básicamente, ¿no?, no sospechando de que haya alguien negado para el cambio. Nadie está negado para el cambio. Nadie está negado para crecer, para mejorar, para desarrollarse. Lo que tenemos, ¿no?, es que tocar las palancas, los botones fundamentales que tienen que ver con procesos de cambio de actitud primero. Entonces, la actitud, ¿verdad?, es lo que nos va a llevar al desempeño, ¿no? Si la actitud inicial es de negación, ¿verdad?, sí, es natural. En principio, les diré, eso es natural. Porque uno, donde está, normalmente desea perpetuarse un poquito más, ¿no es cierto? Hasta que se aburra. Y si no está aburrido, no va a querer un cambio. Si no hay una convicción propia, desde la convicción ajena yo no hago los esfuerzos para cambiar. Entonces es muy normal que en principio yo me resista, ¿no? Me niegue, me resista. Por último, explore y finalmente, ¿no?, si todo va bien, me comprometa. Pero inicialmente, ¿sí?, lo normal es una cierta negación. Este es el proceso que solemos seguir, ¿ya? Un proceso, se nos plantea un cambio, no es nuestra la idea, y entonces, ¿qué nos pasa? Pues que en principio, ¿sí?, hay negación. Miramos más bien el pasado que queremos que se perpetúe, ¿no?, con esas ganas de prolongarlo. ¿Bien? Después, resistencia. Combatimos incluso, nos ponemos combativos, nos ponemos, ¿verdad?, discutidores, nos ponemos polémicos, ¿verdad? Tratamos de argumentar los porqués no conviene, ¿no? Si todo sigue, terminamos cediendo y empezando a mirar futuro, empezando a dejar de mirar el pasado con nostalgia y empezando a mirar el futuro con posibilidad, dándole posibilidad. Y entonces ahí nos atrevemos a empezar a explorar, a decir, a ver qué pasa, ¿no? Y si conviene, y si va bien, a ver, puede que no sea tan mala idea, puede que sea conveniente, puede que resulte. Finalmente, si vemos con suficiente data que la cosa funciona, podemos terminar comprometiéndonos. Bueno, la labor de un líder es justamente hacer que sus equipos, ¿no?, intenten llegar ahí, ¿no?, lo antes posible. Abreviar lo más que se pueda las etapas anteriores, que son etapas por las que vamos a atravesar. De todas maneras va a haber esas actitudes, ¿sí? Unos llegarán antes al compromiso y otros llegarán después, pero todos tenemos que llegar, porque en un equipo de trabajo, ¿verdad?, esto es muy boicoteante el tener personas que disparan a direcciones diferentes. Tenemos que disparar todos al mismo bull, al mismo, ¿no es cierto?, ¿sí?, lugar, al mismo punto, al mismo foco. Y entonces la energía se multiplica enormemente. Para lograr eso, la labor del liderazgo es fundamental. El líder es el que debe, ¿no?, mancomunar, ¿no?, generar esa sinergia, ¿no?
¿Cómo? ¿No? Vamos un poquito al cómo, ¿ya? Hablemos de las distintas etapas. La etapa de negación es una etapa que se caracteriza básicamente porque la gente evita hablar de las cosas que están sucediendo, a pesar de que están pasando, miran para otro lado, ¿no? Se ponen en una actitud de espera, no toman iniciativas, se muestran un tanto indiferentes, ¿no? Actúan como si nada estuviese pasando, ¿verdad? Como si no fuese con ellos el asunto, hacen el trabajo rutinario ¿no? que suelen hacer, ¿no? Pero no emprenden nuevas cosas, no quieren. Les falta ser curiosos, ¿no? Preguntar, informarse, ¿no? Salir de su zona de confort, de su área de responsabilidad cotidiano, ¿no? No salen, no curiosean, no preguntan, no indagan, ¿no? No quieren que esté pasando y por lo tanto están en negación, ¿no? Se concentran en pequeños detalles o hacen preguntas un tanto nimias, insignificantes, poco baladís, ¿no es cierto? Poco importantes, ¿no? Culpan en todo caso también a fuerzas externas, esto que están proponiendo es un disparate, ¿no? Lo que pasa con el directorio es que no saben en qué estamos cada día y por eso es que están diciendo estas cosas, están proponiéndonos estos nuevos escenarios, pero no, la verdad que no tienen ni idea, ¿no? Rajamos, ¿no? Cuestionan datos o métodos que se usen para esa toma de decisiones, ¿no? Etcétera, ¿no? Bien, la cosa es que en general, ¿verdad? Hay un cálculo de más pérdidas que de beneficios. Y cuando calculamos pérdidas, estamos pensando en que, ¿no? Perdemos seguridad, ¿no? Es decir, nos desestabilizamos, ¿no? Perdemos competencias, es decir, oye, yo no voy a ser tan bueno como soy ahorita cuando cambie el escenario. Así que ahí tienes realmente motivos importantes de resistencia y de posterior resistencia y primero negación. No quiero ir para allá porque tengo miedo, porque no domino, ¿no es cierto? Me siento inseguro, me siento incompetente, ¿verdad? No tengo los vínculos en ese ámbito suficientes. Acá sí, acá sé a quién recurrir si es que tengo un problema, sé quién me protege, sé quién me debe acompañar, ¿no? Tengo vínculos que me auspician, que me protegen. Tengo sentido de dirección porque conozco el tema y sé hacia dónde tengo que apuntar. Allá voy a sentirme medio perdido, ¿no? Y tengo dominio de territorio. Este es mi territorio, este es mi dominio y yo acá sé hasta dónde puedo, ¿no es cierto? En cambio allá, no sé, habrá que empezar a ponerle límite a todo. Qué complicado, ¿no? Fíjense que estos cálculos de pérdidas son cálculos, en principio, muy humanos, muy entendibles, ¿de acuerdo? Pero representan también una oportunidad interesante para argumentar por parte del líder. ¿Ya? El líder tiene que tomar nota de eso y decir, vamos a hablar de seguridad, vamos a hablar de competencias, vamos a hablar de relaciones, vamos a hablar de sentido de dirección y vamos a hablar de territorio, vamos a hablar de todo eso. Porque eso podría generar mucha calma y más anuencia para seguir adelante. ¿Qué pasa con la resistencia? Una persona que se resiste es una persona que se aferra a lo viejo, a lo confortable, ¿no es cierto? A la zona de confort, ¿no? A lo conocido y que teme el futuro. Le ve en el futuro un peligro, ¿no es cierto? O una desilusión. Entonces, ¿qué hacen? Pues se muestran más o menos así, ¿no? Esto es relativo y cambia entre persona y persona, pero más o menos hay estos síntomas, ¿no? ¿Por qué yo? ¿Por qué a mí? Yo no debería estar haciendo esto, debería ser otra persona, ¿no? Muestran cólera hacia la organización, ya están enfadados, ¿no? Es mejor una persona, les diré en general, una persona en resistencia que una persona en negación, porque las personas en negación son más silenciosas. Las personas en resistencia ya hablan, ya dicen, ya discuten, ya se muestran, ¿no? Su enojo es visible y es mucho mejor, ¿no es cierto?, discutir con una persona que muestra su enojo, su enfado, su molestia y su argumento, que una persona que no lo muestra. Y que de repente incluso en fase de negación te encuentras personas que te dicen ya, sí, ¿no? Te dan la razón, pero no se mueven, ¿no?
Estos no, estos muestran su cólera, dudan o disminuyen el valor de las decisiones, se quejan, ¿no es cierto? Bueno, es bueno, la queja en esta etapa es buena, ¿no? Porque te hace visible nuevamente. ¿No? Creen que la tarea es imposible, se sienten abatidos, deprimidos, ¿no? A veces sí, pues se entristecen, ¿no? Se niegan a seguir adelante, se vuelven callados y pasivos también, cuidado con eso, sienten que no hay nada que puedan hacer, dicen esto nunca va a funcionar, no saben lo que están haciendo, es injusto, ¿no es cierto? Esa clase de expresiones que hemos escuchado todos 1000 veces, ¿verdad? Y que hemos dicho muchas veces, con absoluta razón finalmente, porque en verdad no tenemos por qué creer en cambios a los que no les vemos todavía el beneficio. Así que, muy bien, ¿no? Esto es parte de un proceso. ¿No? Bien, ¿qué es lo que muestran más que lo que he dicho? Incluso no comienzan el proyecto, esperan por más indicaciones, no toman iniciativas, argumentan alborotadamente, critican todo lo que está pasando, hacen bromas, ¿no es cierto?, con ironía, ¿no?, sobre la empresa y los que tomaron las decisiones, mencionan fracasos del pasado, ¿no? ¿Te acuerdas? Esto ya lo intentaron hacer antes y tampoco funcionó, acuérdate, ya por lo menos es la tercera vez, ¿no? Cuestionan la habilidad de los niveles más altos para gerenciar, demuestran poco ánimo y energía y no quieren hacerlo, no quieren seguir adelante. Las resistencias, ¿no?, tienen que ver básicamente con estos tópicos, ¿no? Ya hemos probado eso y no funciona, estamos demasiado ocupados como para hacer otras cosas, necesitamos trabajar en esto muy cuidadosamente y por lo tanto vamos despacio, están pidiendo que me apure el ritmo y la verdad es que no conviene, ¿no? Necesitamos más datos para movernos, ¿no? O estamos esperando el apoyo, ¿no?, de tecnología o de logística o de quien sea, ¿no es cierto? Bien, una frase típica es sí, ¿no? Lo haremos inmediatamente, fintera a más no poder, ¿ya? Porque en verdad, si tú ya has identificado, ya has notado que están en resistencia, lo que no debes hacer es creerles que lo van a hacer inmediatamente, ¿no es cierto? ¿Eh? Bien, ¿qué pasa en exploración? Exploración ya es bastante más positivo porque ya la gente se empieza a mandar, empiezan a tentar, empiezan a mirar futuro, empiezan a dejar atrás la nostalgia, ¿sí? Y le empiezan a dar importancia, ¿no?, a los desacuerdos. Oye, ¿tú qué piensas? ¿Yo qué pienso? Empiezan a discutir las cosas, hay críticas, pero constructivas fundamentalmente, se dan conflictos y no está mal, eso es parte del proceso de cambio, es un buen síntoma que haya conflictiva, ¿no?, conflictos funcionales. Los conflictos funcionales son aquellos que se resuelven, ¿no es cierto?, con una buena discusión. Los disfuncionales son aquellos que se repiten y no se terminan de resolver, ¿no? Un conflicto repetitivo termina siendo disfuncional, ¿no? ¿Ok? Bien. ¿Qué es el compromiso? El compromiso es, evidentemente, ¿no es cierto?, ¿sí?, el acuerdo total, ¿no? El acuerdo de vamos para adelante. Acá no tengo nada que explicarles. Finalmente, una persona comprometida es aquella, a ver, les pongo un ejemplo, ¿no? Es aquella que no pone excusas. Eso es una persona comprometida. Es una persona que, mira, llueve o truene, yo salgo con la bicicleta si es que me he comprometido con el proceso de entrenamiento, ¿sí? Si yo tengo compromiso, ¿verdad?, no voy a poner la excusa de que me está faltando presupuesto. Voy a ver cómo lo consigo, voy a ver qué es lo que puedo hacer aún con poco presupuesto. ¿Me entiendes? Si yo me he comprometido, no hay excusa. Sigo, insisto, busco, tiento, hago cualquier ensayo que sea posible, busco quién me pueda auspiciar en lo que necesite auspicio, ¿verdad? El compromiso es eso, es no usar ninguna excusa, ni para mí mismo, ¿de acuerdo? ¿Sí? Hay una vieja anécdota, ¿no es cierto?, para hacer una tortilla, ¿sí?, de huevos con jamón. ¿Quién está comprometido y quién está tan solo interesado, ¿verdad? ¿Sí? Pues la gallina, ¿no?, pasa, deja sus huevos y sigue caminando y se va, ¿no? Mientras que el chancho, ¿cierto?, en los huevos con jamón lo pone todo, ¿no? Pone el pellejo. Eso es compromiso, ¿no? Es entregarse por entero, ¿no? Un poquito en son de broma, por supuesto, ¿no? La negación, ¿cómo liderarla?
¿Qué haces tú, líder, ante una persona que está en negación o un equipo que está en negación? Pues básicamente, en principio, tienes que aceptar que están en negación, entenderlo, ¿sí? Y saber que se trata de un proceso inevitable, que una fase inevitable, un momento inevitable. ¿Está mal? No, no está mal. Es parte de. Es parte de. Así que actúa con buen humor frente a la negación. ¿Eh? Y ayuda a guiar a la gente sin reprocharle que esté en negación. Más bien haciéndole ver algunas cosas, escuchando mucho a qué le teme, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que calcula como asunto negativo de los tópicos que habíamos dicho sobre seguridad, ¿verdad? Sobre competencia, sobre territorio, etcétera, ¿no es cierto? A ver, cuenten, hablen, ¿no? Escucharlos mucho. Y cuando ellos te dan la oportunidad y te empiezan a preguntar, entonces entrega información veraz, ¿no? Información real, información de que dispongas. La información que no dispongas no la puedes entregar. Y dilo, mira, esa información no la dispongo, ¿no es cierto? Hablar de lo que no se suele hablar, eso es lo que hay que hacer en esta fase. Hablar de beneficios, hablar de pérdidas, siendo además sincero con respecto a las pérdidas. ¿Esto lo vamos a perder? Sí, lo vamos a perder. Está calculado. Pero vamos a ganar más de lo que vamos a perder. Es decir, mira cómo la balanza se va a inclinar hacia el lado de lo positivo, no de lo negativo. ¿De acuerdo? No va a haber más pérdida que beneficio, va a haber más beneficio que pérdida. Los beneficios están acá y acá y acá. Las pérdidas, en efecto, ¿no es cierto? No te las escondo, ¿no? Van a ser estas otras, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, mucha sinceridad, mucho conversar, mucho escuchar, ¿no? Eso es lo que hay que hacer, ¿no? Confrontar información individual. ¿Tú tienes esa información? Mira, yo tengo esta otra. Fíjate, ¿cómo la has conseguido? Mira cómo la he conseguido yo. Hacer saber que el cambio de todas maneras se va a llevar a cabo. Si es una decisión tomada, es una decisión tomada. Dime, ¿qué haces tú frente a las decisiones tomadas? ¿Te vuelves simplemente el eterno rebelde? Eso no es sostenible. Piensa, ¿qué te conviene? ¿Verdad? Yo creo que con las personas hay que conversar así, de sinceramente, ¿no? Explica cuáles son las expectativas, qué es lo que se espera, qué es lo que se quiere, cómo se quiere, ¿no es cierto?, que en sucesivas etapas esto vaya mejorando, ¿no? Da tiempo a que se asimile también. Dar tiempo a que asimilen es importante. No pretendas que simplemente en una conversación todo cambie en la actitud del otro. Programa alguna sesión para volver a analizar el tema, ¿no? ¿Vale? Esos son un poquito los tips, ¿ya? Después, cuando la persona ya está en resistencia, como les decíamos, molesta, ¿no es cierto?, con argumentos, ¿verdad?, de esto no conviene, etcétera, etcétera. Primero, reconocer y escuchar, ¿no? Reconocer sentimientos y escuchar esos sentimientos a través de las palabras, a través de sus argumentos, a través de lo que quiera decir, me parece otra vez, ¿no?, importantísimo, ¿no? Responder con empatía. Mira, entiendo que estés molesto, o sea, vas a perder a 2 personas de tu equipo se va a reducir, entiendo que te pueda molestar, entiendo que eso sea realmente enojoso, tú sientes que con esto vas a tener menos herramientas para lograr los objetivos. Yo lo entiendo perfectamente, yo estaría molesto igual que tú, ¿no? Fíjate, hay sin embargo también este otro ángulo que tienes que analizar y se lo cuentas y se lo muestras, ¿no? Pero en principio, oye, dale la razón en lo que tenga razón. Tú estarías molesto si te quitan a 2 personas de tu equipo, ¿no es cierto? Bueno, pues él también. Y es normal, es natural. Entonces, a lo que voy con empatía es eso, a ponerte en su lugar y reconocer que tiene razón de sentirse como se siente, ¿no? Una vez que haces eso, la persona, ¿no es cierto?, se siente realmente escuchada. Siente que es honesta esta conversación y decide escucharte con mucho más énfasis, con más ganas, ¿eh? Aceptar los sentimientos del otro es parte de eso. No presionarlo a que piense diferente desde ahorita. Déjalo, ¿no? Deja que digiera, deja que se pose, ¿no es cierto? La reflexión facilita su expresión de sentimientos, ¿no? Esa es un poquito la idea, ¿no? Después, prioriza y apoya en sus necesidades. Priorizar y apoyar. A ver, no podemos hacer todo,
pero podemos hacer algo. A ver, ¿qué podemos hacer de esto que te interesa y que no es discordante con el proceso, con el proyecto, ¿no? Hacer seguimiento a los pasos que se van dando, ¿no? Oye, mira, vamos haciendo algunas de estas cosas, vamos haciendo, vamos avanzando, ¿no? Proponer metas a corto, ¿no? ¿Sí? Las metas a corto plazo tienen la virtud maravillosa de darte rápidamente un resultado. Rápidamente un resultado. Los resultados rápidos animan el proceso. ¿Eh? Oye, mira, salió bien, ¿ves? ¿Ves? No está mal. Vale, entonces sigamos, ¿no? Entonces, es eso, ¿no? Generar metas de muy corto plazo para que la gente se anime en el proceso y encuentre más razones para continuar un viaje que va a ser arduo de repente, pero que contiene celebraciones intermedias, ¿no? Éxitos intermedios, ¿no? Lo suficientemente alentadores. Conducir también procesos de lluvia de ideas, tormenta de ideas, para visionar, para planificar, para ver qué más se nos ocurre en el camino, porque no tenemos todas las respuestas ante procesos de cambio que muchas veces anuncian incertidumbre, y es normal la incertidumbre, ¿no? ¿Sí? Y finalmente, en el compromiso, ¿verdad? Todavía tenemos tareas. Uno pareciera que frente a una persona comprometida no tiene nada más que hacer, ¿no? Ya se maneja a sí misma, ¿no? Con total autonomía, pero no. También hay que hacer algunas otras cosas. Por ejemplo, especificar metas de largo plazo. Hemos hablado de metas de corto, ya, ahora es el momento de hablar de metas de largo plazo. Ahora es el momento de visionar más allá, más estratégicamente, ¿no? Hay que empezar a mirar ya no el individuo, sino el trabajo en equipo, cómo estamos colaborando unos con otros, de qué manera se está dando, ¿verdad? Todo el manejo de los equipos, no solamente del equipo mío, sino de mi equipo con el otro equipo también, ¿no es cierto? Cómo estamos haciendo las cosas, ¿no? Hay una sincronía, hay una comunicación saludable, hay conflictiva que hay que resolver. ¿Qué es lo que está pasando ahí, ¿no? Validar y premiar la respuesta positiva al cambio, ¿no? Porque también puede ser desalentador el seguir cambiando, el seguir, ¿no es cierto?, comprometido, pero sin feedback positivo, sin reafirmación, sin felicitaciones, sin refuerzos, ¿no? Entonces, vale la pena también en el camino seguir reforzando las cosas que positivamente sucedan. Y, por supuesto, mirar hacia adelante, olvidarse del pasado, ¿no? El pasado ya quedó atrás, ¿no? Y entonces, cuando hayan todavía nostálgicos que miran hacia atrás, ¿no? Deja el retrovisor y mira el parabrisas nomás, ¿de acuerdo? Esa es un poquito la idea, ¿ya? Recordándoles siempre a los miembros de tu equipo que una curva en el camino, ¿sí?, no es el final del camino. Puede serlo. Si te equivocas en dar el giro, puede serlo. Entonces tienes que tener cintura, tienes que tener caña, tienes que tener, ¿no es cierto?, esa flexibilidad que conviene, porque ningún camino es recto finalmente en la vida. Los caminos contienen curvas. Y las curvas pueden ser divertidas, pueden ser definitivamente, ¿no?, de lo que no te vas a librar es de que las curvas, si las sabes atravesar todas, te van a dar expertise, te van a dar técnica, te van a dar pericia, ¿no? Te van a llenar de experiencias, ¿no? Te van a hacer aprender y desarrollarte. Entonces, bienvenidas las curvas en el camino, ¿no es cierto? Si somos rígidos y los caminos tienen curvas, pues ya saben ustedes cuál es el destino, ¿no es cierto? Así que cuidado con la rigidez y adelante con la flexibilidad, ¿eh? En la empresa, como en la vida, muchas decisiones no nos son consultadas, ¿sí? No dependen de nosotros, dependen de otras voluntades. ¿Por qué? Porque hay un directorio. ¿Por qué? Porque hay un gerente general. ¿Por qué? Porque hay un mercado que también toma decisiones por uno, ¿no es cierto? No nos gusta pues que el dólar haya subido, pero ha subido, ¿no es cierto? Y esto afecta pues el flete, y esto afecta los precios internacionales, y esto afecta, ¿verdad?, productos básicos, y esto afecta a todos, ¿no? Qué pena. Pero existe, esa realidad es una realidad que no manejas y que a voluntad. Por lo tanto, hay que saber también aceptar esto.
no eres libre de elegir lo que te pasa en muchos casos, en mucha proporción de las cosas que hay en tu vida. Pero siempre eres libre, como decía Sabater, para responder de una o de otra manera. Es decir, para escoger no lo que está pasando, pero sí lo que a ti te pasa con eso. Para responder con una actitud o con otra actitud. Para responder con optimismo, ¿no es cierto? O para responder, ¿no es cierto?, con parálisis. Para responder con el ánimo contagiante, ¿no? Para que otros también te sigan y estén contigo. O para responder de una manera boicoteante. Tú eres libre para eso sí eres libre. Entonces un buen líder tiene que entender que le conviene mucho más trabajar con actitudes proactivas que con actitudes reactivas. Para procesos de cambio, un líder tiene que ser un estimulador de la proactividad, de la actitud proactiva. ¿Sí? Entre el estímulo y la respuesta, decía un gran amigo peruano, ¿no es cierto?, que se llama Ricardo Rojas, un neurocientífico, decía, entre el estímulo y la respuesta hay un pequeño espacio. Entre el estímulo y la respuesta, las cosas que nos pasan y cómo respondemos. Hay un pequeño espacio, ¿sí? Que puede ser muy rápido, ¿no? ¿No? Me empujas, ¡pa! ¿No es cierto? Te empujo. Me empujas, te insulto. O me empujas y digo, ¿qué ocurrió? ¿Qué te pasa? ¿Verdad? Hay distintas posibles reacciones, pero pueden ser muy rápidas, ¿no? Pequeño espacio. En ese espacio yace tu prisión o tu libertad. Depende la respuesta que escojas. Caes prisionero, ¿no es cierto?, en respuestas de las que después te arrepientes, que después te atormentan, o caes, ¿no es cierto?, en respuestas que te hacen sentirte bien contigo mismo, digno, orgulloso de ti. Entonces, la idea es cuál es la respuesta que vas a escoger, ¿no? Como líderes, propónganle a la gente ese ejercicio, ¿no?, que me parece bien rico, bien simpático. ¿Qué respuesta escoges normalmente? Cuando hay cambios, ¿dónde te ubicas? ¿No? Cuando están empezando a suceder cosas diferentes a tu alrededor, ¿qué actitud tomas? ¿Verdad? ¿Sí? Porque puedes ser reactivo o proactivo. Al modo, como lo explicaba Stephen Covey, ¿no?, cuando hablaba de la proactividad, decía, existe siempre un círculo de influencia y existe siempre un círculo de preocupación frente a cualquier problema que tengas, a cualquiera, ¿eh? Cualquiera. Problema de salud, un problema económico, un problema familiar, un problema socioemocional, el problema que tú quieras, un problema laboral, el que sea, no importa cómo se llame el problema, pero siempre va a haber una zona de preocupación y una zona de influencia. La zona de influencia o círculo de influencia es aquella en la que tú tomas realmente las decisiones. Y la de preocupación es aquella en la que las cosas no dependen de ti, dependen de terceros, o dependen de la naturaleza, o dependen, ¿no es cierto?, de fenómenos socioeconómicos, ¿de acuerdo? ¿Sí? Cosas que tú no controlas. Lo que controlo y lo que no controlo. ¿Qué es lo que controlo? Círculo de influencia. ¿De qué te tienes que ocupar entonces? ¿Del círculo de preocupación o del círculo de influencia? Evidentemente, de lo que controlas y no de lo que no controlas. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando te ocupas de lo que no controlas? Entonces no te haces responsable, no, esto es una vaina, ¿no es cierto? No va a funcionar, ¿no? No estoy de acuerdo, no me parece, no creo que tengamos que ir por ahí, no pienso mover ni un dedo, esa es una dirección equivocada, ¿no? Y no, pues esto, la culpa la tienen siempre, ¿no?, los que tomaron esa decisión, ¿no?, o los clientes, o esos proveedores que son incompetentes finalmente y seguimos comprándoles a ellos cuando ya deberíamos haber cambiado, ¿no? O yo soy la víctima, ¿no? Y finalmente yo, ¿por qué tengo que pagar los platos rotos de gente que comete errores y que no, ¿no? Pone excusas, ¿no?, recurre a explicaciones, no se enfoca en los resultados y finalmente claudica, se rinde, no termina haciendo las cosas. Mira, cuando tenemos esa actitud por delante, lo que ocurre básicamente es que nuestro círculo, la zona en la que sí controlamos, la de influencia,
se reduce, se hace más chiquitita. Yo, por lo tanto, pierdo poder, pierdo potencia. ¿Qué pasa si en lugar de eso, me doy cuenta de que soy yo? El que está regando el árbol que mañana lo va a ahorcar, soy yo mismo. Le voy a echar la culpa a la soga, le voy a echar la culpa porque no es flexible, le voy a echar la culpa a ese pajarito que no picotea la soga y no me libera, le voy a echar la culpa al árbol porque crece, ¿no? ¿Qué tal raza? ¿No? Yo pensé que siempre iba a ser del mismo tamaño, ¿no? Y no me doy cuenta de que el único responsable de lo que va a pasar conmigo finalmente soy yo. Por no asumir mi propia responsabilidad para liberarme de lo que me ata. Entonces, la propuesta es esta otra. La propuesta es convencer a la gente para que se preocupe no de lo preocupante, no de la preocupación, sino de lo que controlas. Es decir, más que para que se preocupe, para que se ocupe, simplemente, ¿no? Y te ocupas de aquello que sí controlas. Deja la zona de preocupación y dedícate solamente a la zona de influencia. ¿Qué controlas? Dale, agarra, asume, hazte responsable. Di, a ver, ¿qué hay para mí? ¿No? Bueno, ok, yo me encargo de esta parte. No puedo hacerlo todo, pero sí puedo hacer esto. A ver, voy a ir por ahí, ¿no? Voy a empezar a dar pasos, ¿no? Y voy a empezar a asumir, ¿no?, de verdad, responsabilidad. Asumir responsabilidad es comprometerse ya. Es empezar a decir, ok, esto va a depender de mí. Voy a dar pasos adelante. Vamos para ahí, ¿no? Entonces, cuando yo hago eso, yo entiendo que lo que he tomado me pertenece, es mío. Es, ¿no? Lo que me suceda en adelante con respecto a eso es producto de mis decisiones. No le voy a echar la culpa a terceros. No voy a decir, no, pero es que yo en realidad no quería, yo en principio, ¿se acuerdan? No estaba de acuerdo, yo voté en contra. No. Ya estoy caminando, ya lo que he hecho es asumir, ¿no? Y el resultado final va a depender muchísimo de mi insistencia, ¿no? Del hecho de que no me rinda. ¿De acuerdo? Eso es trabajar en mi círculo de influencia. Una persona que trabaja en su círculo de influencia agranda su poder, magnifica su potencia, ¿sí? Es una persona que definitivamente se hace mucho más fuerte. Acá tienes el cuadro comparativo entre la actitud reactiva y la actitud proactiva. Los líderes tienen que impulsar actitudes proactivas en sus equipos de trabajo, impulsar responsabilidad, impulsar la insistencia, la perseverancia, ¿no? Impulsar, ¿no es cierto?, la toma de decisiones consciente, responsable, ¿no es cierto?, y con alto grado de pertenencia, de propiedad, sentido de propiedad. ¿De acuerdo? Esa es la idea. Bateman y Grant, dos investigadores en el tema de la proactividad, llegaron a estas conclusiones. Dijeron que las personas proactivas son esas que están buscando continuamente nuevas oportunidades, que están siempre buscando, informándose, ¿no es cierto?, curioseando, se marcan objetivos efectivos orientados al cambio constantemente. A ver, ¿qué otra cosa nueva podemos implementar? ¿No? Anticipan y previenen problemas. Esas son las personas proactivas, ¿sí? Hacen cosas distintas o actúan de manera diferente. No se repiten a sí mismos constantemente. Emprenden acciones y se aventuran a pesar de que también conviven con la incertidumbre, igual que cualquiera, ¿no? Perseveran, persisten. Fíjense, esas son las características, ¿no?, las que hemos de alguna manera mencionado antes. Y consiguen, por lo tanto, resultados tangibles, ¿no?, puesto que están orientadas al resultado, evidentemente, ¿no? Es decir, las personas proactivas aprovechan su libertad, porque de eso se trata la proactividad, de aprovechar la libertad. A mí me parece magnífico el ejemplo de Stephen Hawking, ¿no? Un ejemplo, además, lo uso porque es conocido por todos, ¿verdad? Es un tremendo personaje, ¿no?
que murió hace pocos años, pero ha vivido muchos años, ¿no? Nació en el 42 y más o menos a los 18 años es que se le declara, porque él ha sido una persona absolutamente normal en términos de salud física, ¿no? Hasta los 18. A los 18 es que se le declara, ¿verdad? El ELA, ¿no? Esta esclerosis múltiple, ¿no? Que lo empezó a afectar más o menos a esa edad. Y desde entonces la pérdida de los músculos, ¿no es cierto?, de sus músculos, se fue haciendo paulatina, ¿no? ¿Sí? Y empezó a afectarle primero a las piernas, a su manera de caminar, ¿no? Después a los brazos, a las manos, ¿no? Y después incluso llega la cosa a afectarle a nivel de la fonación, ¿no? De los músculos fonadores, ¿no? Y después a todo el cuerpo, incluso al movimiento de la cabeza, ¿no? Y por supuesto que los músculos, ¿no es cierto?, terminan convirtiéndose en algo no solamente paralizado, sino deformado también. Por lo tanto, todo eso lo tuvieron que combatir con sofisticados métodos médicos, ¿no? Y él aprendió a hablar, a comunicarse sin palabras. Al principio, a través de una computadora que traducía sus sonidos en palabras que se podían entender, ¿no? Pero después, el último libro, el que escribe con su hija, ¿no?, que es un libro infantil sobre el universo, ¿no?, que yo se lo leí precisamente a mi hija cuando estaba por nacer, ¿no? Le leíamos con su mamá siempre esa historia preciosa. Y ese libro lo escribe con su hija, pero con un traductor que traducía el morse que producía él con los ojos, con movimientos de las pestañas. Impresionante. O sea, que este hombre ha estado toda su vida reinventándose para comunicarse eficientemente. Bueno, hay una cantidad de anécdotas fantásticas en la vida de este hombre, que pudo haberse rendido muchos años atrás, muchísimos años atrás, y no se rindió hasta el final, y siguió produciendo hasta el final, y siguió generando ciencia hasta el final. Tremendo, tremendo, tremendo mérito el suyo, ¿no? Que con tantas condiciones adversas, ¿sí?, nunca entró en un proceso del todo reactivo. Puede haber tenido momentos, ¿no es cierto?, de mucha molestia o de lo que sea. Pero escuchen, yo escuché una entrevista en el año 92, ¿no?, durante la Expo de Sevilla, ¿no?, después de que él bailó con su silla de ruedas con unas bailarinas de flamenco, impresionante, de un periodista que le decía: ¿y usted es feliz? ¿Realmente es posible ser feliz en su condición? Un poco cruel la pregunta y el periodista al hacerla, ¿no? Pero él no lo tomó a mal. Él lo que le dijo, lo que respondió es, mira, soy mucho más feliz que antes de tener la enfermedad que padezco. Soy una persona que es absolutamente consciente de que suscita admiración y eso me sirve para poder orientar a mis alumnos, que tengo muchos, ¿no es cierto?, que además me escuchan con mucha atención, con muchas ganas, con ilusión. Tengo el privilegio de dedicarme a lo que más me gusta, ¿no es cierto?, a tratar de desentrañar asuntos en el universo. Tengo una familia preciosa, tengo hijos, ¿no? Me he casado 4 veces, ¿no es cierto? Es decir, ha habido gente que me ha sabido amar, ¿no?, en mis condiciones. La verdad es que soy un privilegiado, ¿no es cierto? No sé si esa era la respuesta que buscaba el periodista, ¿no?, pero definitivamente es una respuesta que a mí me sirve, ¿no? A mí me convence de que existen niveles de proactividad maravillosos en los seres humanos. Eso es, ¿no es cierto? Eso es proactividad, eso es aprovechar tu libertad, ¿no? ¿Sí? Estas ya son imágenes bastante más recientes, digamos,
del estado en el que él estuvo en sus últimos tiempos, en sus últimos 2 o 3 años estuvo así ya, ¿no? Por supuesto que muy deformado por esos músculos atrofiados, ¿no? Y veamos, a ver, voy a silenciar esto porque no era la idea, pero sí quería mostrarles esto, ¿no? Una mente y 2 cerebros, ¿no? Durante las últimas 2 décadas se ha tratado de entender el origen de los procesos creativos, ¿sí? Y Idea Champions, una institución, ¿sí?, ha preguntado a más de 10.000 personas exactamente la misma pregunta: ¿de dónde obtienes tus mejores ideas? ¿Sí? ¿De dónde obtienes tus mejores ideas? Las respuestas obtenidas fueron sorprendentes, especialmente considerando todo el tiempo del día en que las personas pasan en la chapa, en el trabajo. Y cuando preguntan, obtienes estas respuestas, ¿no? Bañándome antes de dormir, cuando no hago nada, ¿sí?, mientras camino, comunicándome, meditando, analizando, en vacaciones, tomando vino, en otras actividades diversas, 97%. Y solo 3% en el trabajo. Esto debiera a nosotros decirnos algo. ¿Ah? Pues mira, las conclusiones tienen que ver con esto. ¿Por qué pasa esto? Tenemos, digamos, más de un cerebro. Es una cierta metáfora sí y no, ¿ya? Estamos hablando de que existe un cerebro racional y un cerebro intuitivo, emocional, ¿ya? Y eso sí es cierto, ¿no? ¿De acuerdo? Uno hace nuestro trabajo. El otro se encarga de generar ideas creativas que no tienen nada que ver normalmente con el trabajo. Normalmente. A veces sí, ¿no? Y verán ustedes cuándo sí. Platón fue el primero en postular en el mundo occidental la idea de que había 2 distintos aspectos en la mente humana, ¿ya? ¿Sí? Uno de estos aspectos fue el que denominó logisticón, es decir, la parte racional del ser humano. Mientras que al otro se le llamó nous. ¿Sí? Yo tengo una empresa, curiosamente, les comparto un poquito de eso, que se llama Nous Coaching, que justamente tiene que ver con eso, ¿no? La parte intuitiva de las personas, que es una parte que ha estado pues por muchísimos años, ¿sí?, totalmente ¿no?, oculta, ¿no? El mundo occidental, la mayoría de las personas, en el mundo occidental, la mayor parte de las personas no han tenido idea de lo que quiso decir Platón con su teoría de los 2 cerebros y básicamente lo ignoraron por cientos de años, ¿no? Por su parte, en el Oriente, las personas entendieron los principios del lado izquierdo y del lado derecho del cerebro a su propia manera, ¿verdad? Y hablan del yin y el yang, ¿no es cierto?, de esa dicotomía, ¿eh? Después llegó la era de la razón, seguida de la era científica, y la gente empezó a tener curiosidad acerca de lo que hacía que las cosas funcionaran, incluyendo el cerebro, ¿verdad? ¿Sí? En el siglo XIX los científicos empezaron a especular acerca de lo que, ¿no?, ¿no?, acerca de todo ello, hasta que se dieron cuenta de que el cerebro parecía estar compuesto de 2 mitades, o sea, de 2 hemisferios, ¿no?, los cuales probablemente controlaban distintos aspectos del ser humano, ¿no? Con el paso del tiempo, una serie de teorías empezaron a crearse acerca de esos 2 cerebros, ¿no? Muchas de las cuales estaban dentro de lo que Platón había definido 2000 años antes, ¿no? Interesante. El lado izquierdo del cerebro, nuestro hemisferio izquierdo, tiene que ver con lo intelectivo. Está relacionado con el pensamiento convergente, abstracto, analítico, calculador, lineal, secuencial, objetivo. Se concentra en detalles, ¿no es cierto?, en partes del todo. ¿De acuerdo? Eso es típicamente el hemisferio izquierdo. Mientras que el hemisferio, bueno, este lado produce pensamientos que son directos, verticales, sensibles, realistas, fríos, poderosos, dominantes. Muchos de ustedes se van a identificar claramente con esto, ¿no es cierto? Los ingenieros tienen fama de usar justamente esta clase de pensamiento. El hemisferio izquierdo suele ser el dominante en el mundo ingenieril, también en el mundo financiero, ¿sí? ¿Sí? Vamos al otro. Que el otro no es que sea mejor, pero es distinto. El lado derecho está asociado con la intuición y está relacionado con el pensamiento divergente, imaginativo, metafórico, no lineal, subjetivo.
Se concentra en el todo, no en las partes. ¿Sí? ¿Ok? ¿Qué más? Este lado produce pensamientos que son normalmente flexibles, divertidos, ¿sí? Complejos, visuales, ¿no? Diagonales, místicos, sumisos. Los artistas, los músicos, los inventores, los emprendedores tienen fama de este tipo de pensamiento. El emprendedor es un personaje que últimamente está muy de moda, ¿no es cierto? Hablamos mucho del emprendedurismo, ¿verdad? En el Perú en los últimos años, y está caracterizado básicamente por pensamiento creativo, ¿no? Pensamiento de esta naturaleza, hemisferio derecho, ¿no? Cuando una persona está normalmente en su chamba, en su trabajo, la mayor parte del tiempo usa el lado izquierdo del cerebro. Se concentra en los detalles, ¿verdad? Sí. En tratar de encontrar dónde está el kit para resolver, solucionar, ¿verdad? En tratar de obtener información en los hechos, ¿no es cierto? En lo que es fidedigno realmente, ¿no? En la lógica, la practicidad y el orden son las leyes del día, ¿cierto? ¿Sí? Después de todo, esto no es malo, ¿eh? Esto está bien, es lo que hay que hacer, ya que cuando el lado izquierdo del cerebro ha hecho su trabajo, o sea, todo el trabajo pesado, entonces el lado derecho puede emerger y crear una idea totalmente diferente, ¿sí? Una posibilidad fuera de los patrones establecidos. Pero hay que tomar en cuenta que el lado derecho del cerebro es básicamente, ¿sí? Tímido, no va a expresarse, a mostrarse, ¿no? Si es que no lo invitan, si es que no lo llaman, necesita ser invitado, ¿de acuerdo? ¿Sí? Muy bien. ¿Cómo lo invitas? ¿Cómo invitas al lado derecho a funcionar? ¿De qué manera lo llamas? Haciendo actividades que el lado derecho controle, que normalmente le guste hacer. ¿Sí? ¿Qué actividades? Por ejemplo, ¿no? Salir a pasear. Exactamente eso, ¿no? Hacer una caminata, a dar una vuelta, saltar, correr. Cuando el cuerpo se mueve, el lado derecho se activa. Por ejemplo, Mozart, ¿sí? Hacía ejercicio antes de componer. Por ejemplo, escuchar música. O mejor aún, tocarla. Si tocas algún instrumento, maravilloso, ¿no? Y si puedes aprenderlo, también, ¿no? Especialmente música sin letra, ¿no? Cuanto más sonoridad tenga, mejor, ¿no? O canten en un lenguaje que no entiendan, también funciona muy bien para activar el hemisferio derecho, ¿no? ¿De acuerdo? Yokimura Nakamatsu, inventor japonés que tiene más de 2000 patentes, escucha la novena sinfonía de Beethoven antes de sus fases de ejecución de proyectos, ¿no? Por ejemplo, ¿de acuerdo? Dibuja. El dibujar también es tremendamente estimulante el lado derecho del cuerpo. Haz esculturas, pinta, ¿no? Haz algo así. Haz representaciones visuales, ¿no? ¿Qué más? Usa el sentido del humor, ¿no? El ajá y el ajaja, ¿sí? El ajá del descubrimiento y el jajaja de la risa están muy conectados, ¿no? La risa te libera de la tiranía de la lógica y de la linealidad, de ir siempre por la misma ruta, ¿de acuerdo? ¿Sí? En realidad, ¿verdad? Hay un montón de cosas que puedes hacer, ¿no? Yo acá solamente te estoy poniendo algunas ideas, ¿no? Cambiar de look también funciona, ¿no? El cambiar aspecto, ¿no? El aspecto del espacio, no solamente mi aspecto personal, respetando las normas, por supuesto, nadie te pide que transgredas nada, ¿no? Pero pegar pósters, hoy día que tu casa es tu escritorio, ¿verdad? Para muchos, para la mayoría en realidad, ¿no? Tienes muchas más libertades en ese sentido. Y probablemente hayas sido hasta más creativo. Los niveles de productividad se han levantado impresionantemente en la mayor parte de las organizaciones, ¿no? Pega pósters inspiradores, reordena tu librero, mueve cualquier cosa para que renueves el orden de siempre, ¿no? ¿Sí? Bueno, ideas, ¿ya? Visualizar, por ejemplo, ¿no? Ver con los ojos de la mente es fundamental. A eso le llamamos visualizar, ¿no? La solución que tanto estás batallando por encontrar racionalmente, trata de mirarla con los ojos mentales, ¿no? Albert Einstein decía, yo rara vez pienso en palabras, ¿no?
usa más imágenes, ¿verdad?, que palabras, ¿no? Sal del problema, ¿no? Es decir, sal, no digas nada, reflexiona, medita. La meditación es una práctica que cada vez más ejecutivos occidentales están usando, ¿no? Hoy hablamos muchísimo del mindfulness y es eso, es aprender a meditar, es aprender a usar el hemisferio derecho, ¿no? ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Por qué molestarnos en activar nuestro lado derecho del cuerpo, del cerebro, perdón? ¿Sí? Pues para no tener que esperar simplemente a que termine la chamba, para que empecemos a tener buenas ideas, ¿eh? Para no estar limitados simplemente a lo racional. Lo racional es fundamental en la vida, nadie dice que no. La lógica es maravillosamente interesante, inteligente, ¿no? Pero no es única. El ser humano es algo más completo que eso, es más grande que eso, ¿no? Y el lado izquierdo de nuestro cerebro es solamente una parte. ¿Ahora me escuchan? ¿Sí? Ahora sí se le escucha. Sí, Juan Creo que Manuel, les oí bien, adelante. sin darme cuenta. Bueno, me están escuchando, ¿no? Sí, adelante. A ver si alguien me responde porque Adelante, no Juan Manuel, tengo sí. retorno. Quiero saber si sigo conectado con ustedes de manera eficiente o no. Sí se le escucha. ¿Sí? Sí. A ver si hay un chat. Creo que no tiene retorno. Ah, se me escucha, dicen. Ya, gracias, menos mal que está el chat como alternativa. Vale, bien, entonces necesitamos el lado izquierdo y el lado derecho. Somos completos, ¿no es cierto? Y hay que activar lo que no estamos usando tanto. El truco es saber cómo movernos fluidamente de un lado al otro, ¿no? Hay un pequeño ejercicio que es muy simpático, ¿ya?, que ahora les muestro, que es el de esta bailarina, ¿no? A ver si son capaces de verla moviéndose en las dos direcciones, porque se está moviendo y probablemente la mayoría la ve moviéndose hacia en un sentido nada más. Pero si te das cuenta, ¿sí?, también puede girar hacia el otro lado. Y no es ella la que cambia, eres tú el que cambia, ¿sí? Es un pequeño clic cerebral. Cuando la miramos desde el hemisferio derecho, entonces la vemos girando en el sentido de las manecillas del reloj. Y cuando gira al revés, en sentido contrario al reloj, entonces la estamos mirando con el hemisferio izquierdo. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces es interesante eso. Si te quedas un ratito mirándola, vas a ver, ¿no?, que realmente puedes incluso en algún momento aprender a controlar los dos movimientos, ¿no? Muy bien. Las funciones del lado izquierdo, miren, ¿no? Empleo de la lógica orientada a detalles, basado en hechos, palabras, lenguaje, presente, pasado, matemáticas, ciencia. Puede comprender, conocimiento, reconoce, ¿verdad?, el orden, la percepción de los modelos, conoce el nombre de los objetos, basado en la realidad, formas de estrategias, práctico, seguro, ¿no? Mientras que en el lado derecho están los sentimientos, está la orientación a panoramas amplios, ¿no es cierto?, imaginativo, símbolos e imágenes más que palabras y números, ¿no?, presente y futuro, ¿verdad?, ¿sí? Esto, filosofía y religión, puede obtener, ¿no?, creer, apreciar, ¿verdad? Son otros verbos, son diferentes, no son mejores, son distintos. ¿En cuál columna estoy más rato, estoy más tiempo, ¿no? ¿De acuerdo? Muy bien. Esa era la idea de lo que quería comentar hoy día con ustedes, ¿sí? Tengo ahí una pequeña anécdota, recuerden esto, ¿ya?, porque voy a abrir el momento de las preguntas. ¿Qué hora es? Sí, todavía tenemos para unas preguntitas. Y esto es una pequeña anécdota que después les contaré. Pero, a ver, ¿cómo hacemos para las preguntas? ¿Cómo nos organizamos para eso hoy día? ¿Me ayuda alguien del equipo? De repente Cristabel, de repente el propio chat, no sé. Sí, de repente le si dan levantan micro, la mano, le abren micro a alguna Cristabel, persona para que pueda.
después de levantar la mano. ¿Ya? Las personas, lo que hicimos la vez pasada fue, el martes pasado, fue levantar la mano, ¿no? Esa manito que aparece ahí en el símbolo, levantas la mano y entonces las personas que están ayudándonos en toda la gestión de esta conversación te abren el micro, ¿no? Y entonces tú participas. A ver, ¿quién quiere hacer alguna pregunta? Yo no estoy escuchando a nadie, ¿eh? No sé si alguien está intentando hablar ya. ¿Cómo hacemos? Sí, tenemos una... Alejandra Carranza está levantando la manito. A ver, ¿quién administra para darle abrir el micro de Alejandra? Hola, Juan Manuel, buenas noches. Yo no escucho, ¿eh? Hola, ¿me escuchas? Buenas noches, ¿me escuchas? Creo que el problema es o sea, tu computadora, no se escucha bien. A ver, Alejandra, intentemos otra cosa. De repente puedes escribir algo de alguna manera tu pregunta, porque... Ay, ay, ay. Tengo que salir de esta un ratito. Ah, yo había desactivado. De acuerdo. Ahora sí, Alejandra. Estabas hablando, perdóname. Yo no estaba escuchando a nadie. Porque tenía silenciado el... Ya. ¿Ahora nos sí. escucha? ¿Perdón? Ahora nos escucha. Ahora estoy escuchando. Mil perdón. Perfecto. A ver, por favor, si la señorita Alejandra podría participar. Sí. Alejandra. A ver. No sé si Milagritos o Julieta nos apoyan para que le abran en el micrófono. Sí, se lo han abierto, pero ahora está otra vez cerrado. A ver, Alejandra. ¿Quién le abre el micrófono? No, no está. Ahora sí. Hola. Ya, Alejandra, ahora sí. ¿Qué tal, Juan Manuel? Buenas noches. Ha costado, ¿ah? Perdona, Alejandra, perdona tanto. Así es el tema con estos en estos tiempos, ¿no? Uno Lo aprendiendo pensamos el un camino. poquito todavía. Vale. Sí. Venga. Bueno, mi pregunta era, hay personas que desarrollan más, ¿es cierto que hay personas que desarrollan más un lado que el otro? Y si esto, para que, o sea, ¿cuál es lo mejor? ¿Llegar a un equilibrio? Aprovechar las ventajas de tener más desarrollado un área que la otra. ¿Qué en ese caso, qué nos recomendaría? Sí, muy bien, de acuerdo, de acuerdo. A ver, mira, todos podemos ser, todos somos de hecho, mira, generalmente más, tenemos más dominante un lado de nuestros hemisferios que el otro. ¿Ya? Hay muy pocas personas que tengan una muy pareja formación, ¿no es cierto?, o desarrollo de las habilidades de ambos hemisferios de manera simultánea. Es muy difícil encontrar personas así. Dicen que es más o menos, dicen los datos científicos. En Estados Unidos se ha medido que hay un 3% de personas que tienen multidominancia, o sea, una dominancia pareja en ambos hemisferios. En el Perú hemos encontrado por ahora, ¿no es cierto?, datos que nos arrojan más o menos el 2%. ¿Ya? Yo tengo una investigación que he hecho sobre eso, la presenté a un congreso hace unos años atrás, unos pocos años. ¿Ya? Las mujeres se diferencian de los hombres no por el hemisferio izquierdo o derecho. Podemos tener prejuicios al respecto, de hecho entiendo que los tenemos, pero no se diferencian.
Se diferencian más bien en otro aspecto, ¿eh? Son más reptilianas, tienen más dominio de las habilidades del cerebro más, intuitivo, más básico, ¿no es cierto? En cambio, el hombre suele tener más típicamente desarrolladas habilidades de lo cortical. Es decir, no es hemisferio izquierdo y derecho, es otra mirada del cerebro la que distingue al hombre y la mujer, pero no el hemisferio izquierdo y derecho, que sí distingue, por ejemplo, al artista del ingeniero, eso sí, ¿no? ¿Y qué es mejor? No es ninguno mejor. Tú te haces un test y ubicas dónde está tu principal fortaleza. Estoy en el hemisferio izquierdo, en mis fortalezas, muy bien. Tengo más fortalezas en lo lógico, en lo matemático, en lo objetivo, en lo fáctico, ¿verdad? En lo argumental, ¿no es cierto? Bueno, y eso me da buenas luces acerca de qué me conviene desarrollar más, ¿no? Como potencial de mis talentos, me interesa mucho más, ¿no? Desarrollarme en ese lado. Lo otro no lo debo descuidar, pero ahí no está mi fortaleza está acá. Ok, entonces trabajaré más los dones, ¿no es cierto?, que tienen que ver, ¿no?, las características que tienen que ver con mi hemisferio izquierdo, pero voy a tratar de alimentar también a mi hemisferio derecho, porque no puede ser que yo me diga a mí mismo, bueno, es que yo no soy creativo, yo no soy original, yo no soy simpático, gracioso, yo no soy muy sociable, yo no soy... No puedes vivir así, amigo mío, tienes que... ¿Me entiendes? Auspiciar también esos otros aspectos que también son tuyos. No son tus principales fortalezas, pero también son tus características, ¿no es cierto? Secundarias, pero tuyas. Así que hay que alimentarlas, hay que auspiciarlas, hay que desarrollarlas, ¿no? Eso es lo que te podría decir. Si es lo contrario, pues también está muy bien, ¿no es cierto? Que si lo mío es la intuición, vale, pues entonces a ver, ¿qué labores más intuitivas, más en donde la inteligencia emocional, ¿no? El hemisferio derecho es inteligencia emocional, el hemisferio izquierdo es inteligencia racional. Es importantísima la inteligencia emocional, ¿verdad? Ser un buen partner, ser un buen miembro de un equipo, ser un buen... en el liderazgo, la inteligencia emocional es clave, ¿no es cierto?, para, por ejemplo, persuadir, ¿no es cierto? O sea, hay muchas ventajas también en ese otro hemisferio, en el hemisferio derecho, muchas, ¿no? Tú, según asciendes en una organización, por ejemplo, las habilidades técnicas van pasando a un segundo plano y son las habilidades, ¿no es cierto?, socioemocionales, las habilidades blandas, ¿no es cierto?, las que se auspician cada vez más, ¿no? ¿Quién más quiere preguntar algo? Yo, Juan Manuel, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, Julio. Bueno, fue muy interesante el tema de hoy y pues a mí me quedó una pregunta producto de eso. Es orientado pues a estas fases del cambio, ¿no? Sí. Como usted mencionaba, ¿no? Estas fases de negación y de resistencia generalmente pues están los peros, ¿no? Pero puede suceder, y eso sería mi pregunta, ¿no? Puede suceder que uno de esos peros sea motivo suficiente para pues pensar bien la decisión o a pesar de ello pues aventurarnos y ir, ¿sabes? Si se tomó esa decisión pues la hacemos. Muchas gracias. Muy bien, muy bien, muy bien. Mira, los peros son útiles, claro que sí. Yo por eso decía que había que discutir, que abrir espacios de diálogo, porque hay que escuchar también a las personas que tienen argumentos diferentes a los que uno pretende esgrimir. Ya, a mí me toca promover, como líder de mi equipo o de mi organización, promover un determinado cambio. Ya, pero escucha a la gente, escúchalos. Tienen miedos, son legítimos, escúchalos. No solo eso, lo que dices está muy bien. Alguno de esos argumentos puede darte luces sobre algo a lo que hay que prevenir, con respecto a lo que hay que cuidarse, protegerse, ¿no es cierto? Prevenir antes de que suceda de esa manera. O sea, los peros son también informativos, ¿no es cierto? Contienen una información que puede ser fundamental. Así que hay que escucharlos, ¿no? Sí, sí, totalmente de acuerdo, Julio, totalmente. ¿Quién más? A ver, dos más, si quieren.
¿Mm? Oye, Julio, y gracias también porque tú me dijiste en el chat que debo activar mi volumen porque yo mismo lo había silenciado. Gracias por tu información. La leí y me sirvió. En efecto, yo no los escuchaba a ustedes porque yo tenía el botón había apagado para que no suene la música de ese momento de la bailarina, ¿no? Coach Juan Manuel, buenas noches. ¿Qué tal? Hola, Mucho gusto. hola, Luis o David, ¿cómo te dicen? Luis, Luis, venga, Luis, cuéntame. Luis. Sí, lo que le quería preguntar, básicamente yo tengo dos familias. Dos. Una Creo que hay problemas con tu con comunicación. Alzheimer. Entonces, No te escucho ¿me bien. escucho bien? No, a ver otra vez. Ya, ya, para aquella, yo tengo dos familiares que tienen problemas con el cerebro, ¿no? El sistema nervioso, el de Parkinson y Sí. Alzheimer. Entonces yo Ok. quería ver con ellos qué ejercicios más hacer, si es mejor desarrollar el lado derecho o el lado izquierdo, ¿no? O ambos, ¿no? Mira, no, yo no he leído estudios, ¿no es cierto?, acerca de que el Alzheimer, ¿no es cierto?, tenga mayor vínculo, ¿no?, mayor relación con el lado derecho o con el lado izquierdo del cuerpo, del cerebro. Igual el Parkinson, o sea, son enfermedades que muchas veces, ¿no?, van progresando a nivel cerebral de una manera, ¿no?, muy sistémica, muy pareja por todo el territorio cerebral, digamos, ¿no? No necesariamente por un hemisferio y no por el otro. Habría que ver, en todo caso, cuáles son las habilidades que van perdiéndose, ¿no? Porque dependiendo de las habilidades que vayan perdiendo, puedes diagnosticar, puedes recomendar ejercicios, ¿no?, ejercicios que las compensen, ¿no? Y eso sí tienen que ver, ¿no?, sí, dependiendo del tipo de habilidad, ¿no?, tendrías que ver si se trata de habilidades ¿no?, del hemisferio derecho o del hemisferio izquierdo, y entonces se pueden recomendar ejercicios para activar unas o las otras, ¿no? Y hay millones de ideas de ejercicios, hay muchísimos libros que recomiendan, ¿verdad?, qué hacer para activar unas y otras, ¿eh? Sí, sí. Pero Luis, no tiene que ver estas enfermedades no son enfermedades que se desarrollan en uno de los hemisferios, se desarrollan normalmente en ambos, ¿no?, simultáneamente. Pero bueno, habría que ver más en detalle esto, ¿no? Yo en todo caso no soy experto en esas enfermedades, ¿no? Y ahí tendrías que ver con alguien que esté trabajando sobre eso, ¿no? De nada, ya vi tu comentario. ¿Quién más? ¿Una más? Una última preguntita. A ver. Mayra. Muy bien. A ver, le damos pase a Mayra para que pueda expresarse. Buenas noches. Hola. Buenas Hola, noches. Mayra. Sí, ¿Qué tengo tal? una pregunta. A ver. Por parte de mi experiencia, por ejemplo, yo cuando tengo un trabajo que sé que no lo puedo hacer, por ejemplo, yo me pongo en una parte de negación y siento que no lo puedo hacer y lo dejo de un lado, ¿no? Y cuando ya está por entregarse el trabajo, como que me pongo las pilas. O sea, sí, ¿cómo hacer para dejar, ¿no?, esa parte de negación y tener confianza en mí misma que en verdad sí se puede hacer el trabajo, ¿no? Sí, cosa que terminas demostrándotelo a ti misma, ¿no? Al final, sí. Claro, claro, claro. Tú te das cuenta, tú misma te das cuenta de que en realidad era absurdo, ¿no?, de que no había razón suficiente para entrar en negación cuando en realidad, ¿no?, terminas haciéndolo y te sale muchas veces bien, pues, ¿no? Bueno, a ver, ¿qué es lo que hay que hacer ahí? Ahí
bueno, pues hay que mira, esto se llama disonancia cognitiva, ¿ya? Es decir, darme cuenta de que en realidad nunca vence, ¿no? Esa negación nunca termina siendo victoriosa, que lo que termina venciendo en esa batalla de sí, no, es el sí productivo. Entonces, ¿qué estoy haciendo de aquí al momento en que me ponga, en que me active? Nada. O sea, estoy perdiendo el tiempo, totalmente. Bueno, ¿me hace feliz perder el tiempo? Ahí es donde viene la disonancia cognitiva. No. ¿Me hace infeliz? Sí. La verdad es que me tortura, me fastidia, me friega, me doy cuenta de que no estoy bien. Y a pesar de eso, insisto. Es ridículo. Al final, eso termina resolviéndose de manera positiva. Eso es lo que pasa con la disonancia cognitiva. La disonancia cognitiva es una contradicción en donde hay algo que me conviene y algo que no me conviene. Y evidentemente yo escojo lo que me conviene. Al final, ¿no es cierto? Puedo escogerlo antes, si apuro los argumentos de la disonancia cognitiva. Es decir, si me planteo a mí más descarnadamente el problema. Juan Manuel, ¿qué estás haciendo? Nada. ¿Y te conviene no hacer nada? No. ¿Y por qué sigues no haciendo nada? Porque no me gusta la idea de hacer. Ya, no te gusta, pero lo vas a hacer. Sí. ¿Cuándo? En el último momento. O sea, cuando ya no tengas tiempo. O sea, cuando ya te cueste encontrar la data, cuando ya, ¿no es cierto?, a la hora de arreglar las explicaciones que tengas que dar, vas a sentir que no tienes el tiempo de ponerlas como te gustaría. Es decir, el trabajo podría estar mejor si es que empiezas ahora. Sí, pues empieza ahora. Entonces, ese diálogo interno tienes que hacerlo más, ¿no?, más descarnado, por eso te digo, más dramático, ¿no? Y terminas escogiendo lo que realmente te conviene. Es lo que hacemos, ¿no? Es lo que hacemos. No procrastinar, ¿no? No dejar para el final, sino resolver antes. Bueno, nada, yo quería contarles, ¿recuerdan la anécdota? Yo les había puesto, anécdota final, les había puesto una imagen de huevitos, ¿sí? Zanahorias y café, granos de café. Y es porque se trataba de un cocinero que le estaba explicando a su hija lo importante que era que ella sea no rígida, sino flexible, ¿no? Porque su hija tenía problemas de rigidez de carácter, ¿no? ¿Ah? Y a él le daba pena eso y decía, caray, mi hija va a ser poco feliz si sigue siendo tan rígida. Entonces, ¿cómo le cuento que la vida no es así, que no conviene? Entonces le dice, oye hija, acompáñame, ven a la cocina un ratito conmigo. Mira, a ver, quiero que analices eso. Y le dio esto que yo les he mostrado, los huevos, ¿no es cierto? Unos huevitos, granitos de café y unas zanahorias. Y le dijo, quiero que las examines bien, rompe, estruja, ¿no? Agarra con fuerza a cada uno de estos. Y ella, no, huélelos, tócalos. Y claro, se le rompieron un par de huevitos haciendo este experimento, ¿no? Vale. Y le dijo, ok, muy bien. Recuerda cómo era cada uno de estos objetitos, ¿eh? Porque ahora dentro de un rato van a ser diferentes. Y entonces agarró una olla de agua que ya estaba hirviendo, ¿no? Él había puesto ahí previamente, y entonces colocó los huevos, colocó las zanahorias, ¿no? Y separó un poquito de esa agua hirviendo en otra olla y metió en esa otra olla los granos de café. Y entonces los sometió durante 5 minutos a un proceso de hervor poderoso. Muy bien. Observaba con ella, ¿no? Y le dijo, quiero que observes ahora qué es lo que va a pasar. Porque la vida es así, nos transforma. ¿Vale? Y a estos objetos, ¿no?, estos alimentos que hemos puesto, ¿no?, y que tú has examinado, los hemos sometido, los hemos puesto en la olla para que sean sometidos a un proceso de cambio, ¿no? Su ambiente cambió.
ya no están en la intemperie, ahora están en el agua hirviendo. Y entonces, mientras hablaba con ella y tal, iba sacando los objetos. Dijo, ¿qué pasó con los huevos? Cuéntame. Entonces empezó a manipular los huevos y le dijo, papá, ahora los huevos se han vuelto huevitos duros, ¿no? Ya no se rompen con esa facilidad, ¿no? El interior que era acuoso, ahora se ha endurecido, se ha vuelto sólido, ¿no? Incluso la yema también, ¿no? Que era una cosita tan blanda, ¿no? Esto ahora es una bola, ¿no? Durita. Interesante, ¿no? Se ha endurecido. Lo que antes era blando, ahora está duro. Dime, ¿qué ha pasado con la zanahoria? Uy, papá, parece que todo lo contrario, ¿no? La zanahoria era rígida, era fuerte, era dura, y ahora se ha vuelto una cosa muy blandita, ¿no? Sí, pues, ok. Pues mira, hay gente a la que le pasa lo mismo que al huevo, ¿sí? Viven una experiencia difícil y se esconden tras una máscara, se ponen una coraza, ¿sí? ¿Sí? Se impiden volver a sentir, se rigidizan, se vuelven duros, ¿no? Mientras que hay otros que les pasa lo mismo que a las zanahorias, que entran a una experiencia y esa experiencia los rompe, los destroza, los casi aniquila, ¿no es cierto? Y entonces terminan después hechos un flan, hechos una blandenguería emocional, sin capacidad de resistir, ¿no? Yo te propongo que tengas la ductibilidad, la flexibilidad, ¿no es cierto?, para los cambios que vas a vivir, que son millones de cambios en tu vida, que tiene el café. Mira qué ha pasado con el café. A ver, agarra esos granitos, sepáralos. Ahí están, ¿no? Sí. Y están iguales. Papá, están igual. Sí, ¿verdad que sí? Igualitos. No se han deshecho. Pero mira qué ha pasado con el agua. Uy, sí, el agua ha cambiado por completo. Ya no es transparente, se ha teñido con el color del café y huélela. Sí, papá, huele riquísimo, tiene un aroma muy fuerte. Es el café que ha impregnado a todo a su alrededor. ¿Qué clase de persona vas a ser tú? La persona que se endurece y que se vuelve, ¿no es cierto?, ¿no?, impasible, ¿no?, indolente, ¿no? La persona que se vuelve muy blanda y muy sensible y muy afectada por todo, o la persona que vive un cambio y más bien ella influye a todo su alrededor, sin que esto en ella produzca una mella más que enriquecedora, porque ahora ese café está, ¿no es cierto?, listo para ser molido y constituirse en un alimento maravilloso, ¿no? Se ha enriquecido. Entonces, vas a dejar que las experiencias te enriquezcan y tú a su vez, ¿no es cierto?, influyas bien en todo tu alrededor, o vas a sentirte afectada por cada contratiempo, ¿verdad? ¿Sí? Y reaccionando de esa otra manera, ¿no? Como ahora viene pasando un poquito contigo, ¿no? Ojo, ¿no?, está en tus manos. Finalmente puedes ser más proactiva o más reactiva, ¿verdad? La proactividad es una elección. Recuérdenlo. Muy bien, yo con esto cierro la conversación de hoy. Son las 9:05, nos hemos pasado un poquitito y creo que ya podemos ir cerrando el día. ¿Ya? Nada, un placer. Muchas gracias, Juan Manuel. Quería agradecerte por la ponencia de hoy, ha sido magnífica. Yo creo que todos nosotros estamos muy contentos de haber compartido, escucharte, ¿no? Y algunos colegas también poder interactuar con todo lo que nos has brindado, ¿no? Y algo un poco para comentar, ¿no? Que también yo siempre menciono, ¿no? En las charlas de colegiación, en las entrevistas que tenemos para la incorporación del colegio de ingenieros, yo le digo, nosotros como ingenieros tenemos mucho poder y y estamos en la obligación de influenciar, ¿no? Siempre para el lado positivo. Ahora con esto de la pandemia nosotros
tenemos la posibilidad, ¿no?, de influenciar en varios temas de saneamiento ambiental, ¿no?, de protección y cuidado de la salud, entre todos, y nos van a escuchar. Entonces, siempre creo que el estar en un ambiente tanto virtual, incluso presencial también, no va a permitir, no va a permitir, no, que seamos escuchados, ¿no?, que seamos escuchados, y eso es una oportunidad para lograr cambios positivos, cambios que busquen el mejor yo que tenemos cada uno, ¿no? Entonces, bueno, ese era un comentario final, ¿no? Te agradezco bastante, Juan Manuel, por esta Marco, presentación. te agradezco yo a ti, es un privilegio, de verdad. Sí, solamente para invitarlos que el próximo martes, próximo martes, que es, 28 de septiembre, el taller es sobre equipos multidisciplinarios, ¿no? Yo los invito a que nos acompañen. Lindo tema. Sí. Y he copiado un comentario que he visto, ¿no es cierto? Lo acabo de copiar, lo voy a anotar porque lo quiero leer. Me han hecho algún comentario bien interesante al que responderé en la próxima ocasión también, ¿ya? Excelente. Mil gracias por todos estos comentarios de agradecimiento que estoy leyendo. Gracias. Un gran abrazo, Juan Manuel, y un saludo también para todos los colegas. Cuídense bastante. Otro para todos. Gracias. Chao.